Bienvenidos a todos a este servicio de adoración en vivo. Mandamos un saludo muy especial a todos los que se encuentran aquí en Canadá y también a los que se encuentran en el exterior. Por favor, únase con su familia, con sus parientes cercanos para poder disfrutar de este momento de adoración al Señor. No olvide mantener cerca su Biblia para poder leer y disfrutar este momento del servicio, de escuchar su palabra. Recuerde que Dios bendice a aquellos que juntos alabamos su nombre. Así que prepárese y bienvenido nuevamente. El gozo del Señor es la fuerza que impulsa nuestra vida. El gozo del Señor se demuestra en nuestro ser cada momento, en cada circunstancia, porque no depende de nosotros, sino que depende del Espíritu Santo que se derrama en nuestras vidas. Por eso nosotros cantamos del gozo del Señor. Únete conmigo esta tarde y dile: el gozo es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Otra vez, el gozo que el Señor ha puesto en mí, dilo conmigo, es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Repítelo. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso díselo. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él.
me gozaré en él y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en él. Por eso yo me gozaré en él y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en él. Me gozaré en el Señor. Amén. Buenas tardes, hermanos. Una vez más le damos gracias al Señor por este tiempo. Ya en realidad llevamos varios meses en esta transmisión y damos la honra al Señor porque hemos estado todo este tiempo en casa. En realidad la palabra del Señor no ha permanecido presa ni no ha permanecido confinada en nuestros hogares ni en ninguna nación. Y damos gracias al Padre por eso, que la palabra de Dios se ha podido esparcir en este tiempo por varias partes del mundo. Un saludo a todos los que nos están sintonizando en esta hora en varias partes de Latinoamérica, allá también en Europa. Muy contentos de poder compartir con ustedes este tiempo de la palabra del Señor. Y estamos precisamente hablando acerca del futuro, un tema muy importante para un tiempo tan crítico y tan incierto como el que estamos viviendo. En varias partes del mundo ya sabemos, las cosas están comenzando a estabilizarse, mientras que en otras parece como que se está dando un paso hacia atrás. Pero con todo, nosotros en el Señor tenemos la seguridad, la certeza que tenemos un futuro seguro. Y es a ese futuro en donde nosotros queremos apuntar, es a ese futuro en donde queremos invitarte para que también puedas venir con nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús. Esa es nuestra seguridad, ese es nuestro fundamento y es lo que en estos momentos nos sostiene para continuar hacia adelante en medio de toda esta situación difícil que estamos viviendo. Y ¿cómo nosotros sabemos que nos espera un futuro grandioso? Bueno, porque la Biblia en realidad lo revela de esa manera. Cuando leemos la Biblia descubrimos que Dios no solamente conoce el futuro, sino que Dios mismo tiene en sus manos el control del presente y del futuro, y que es Dios el que dirige todos los eventos hacia un solo objetivo. Porque el objetivo del futuro y todo lo que en el futuro hay, en realidad es la persona misma de Jesús. Jesús es el centro, Jesús es la clave, Jesús es el medio, ¿qué les podría decir? Jesús es el autor y consumador del principio y el fin, el alfa y la omega, y en Él, por su palabra, como dice el canto, todo acaba y todo vuelve también a empezar. Lo interesante es que si Dios conoce el futuro, hay ciertas cosas que Dios, por alguna razón que no nos da explicación en la Biblia, se ha reservado el derecho de no revelarlas. Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas son para nosotros, pero las cosas que son ocultas, en lo que la Biblia guarda silencio, esas son cosas que solamente le pertenecen a Dios. Y bueno, Dios se reserva ese derecho de revelarlas y por alguna razón particular lo ha de ser así. Pero una de las cosas particulares las cuales Dios se ha reservado el derecho de no revelar es el día y la hora del retorno de Jesús. Porque si hablábamos del futuro, más bien, no podemos hablar del futuro sin incluir el regreso del Señor Jesús. Pero lo que Dios nos ha revelado acerca del futuro no es para satisfacer la curiosidad de las personas, sino para más bien darnos una palabra de ánimo, darnos una palabra de esperanza, no tanto para el futuro. Lo que quiero decir sí es para el futuro, pero también una palabra de aliento y esperanza para este día presente que estamos viviendo. Porque en el presente estamos esperando a que se cumplan las promesas que Dios nos ha dado, que todavía faltan por cumplirse respecto al futuro. Con esto en mente entonces vamos a buscar en el Evangelio de Mateo el capítulo 24, versículos 6 al 14 y voy a leer por ustedes. En ese pasaje de Mateo 24, 6 al 14, Jesús habló a sus seguidores acerca del futuro y también les habló acerca de qué es lo que ellos debían esperar
en los días finales, es decir, en los días próximos a su venida. Voy a leer entonces Mateo 24, 6 al 14. Dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo primero que Jesús menciona en los versículos anteriores, en los primeros versículos del capítulo 24, son las señales. Ese es un punto importante cuando estamos considerando el futuro. Entre las señales que Jesús dice que van a haber, bueno, leímos por ejemplo acá terremotos, hambre, guerras, etcétera, etcétera, pero hay una señal particular y quizás entre todas las señales que Jesús menciona es la más aterradora. Y la señal que Jesús da es esta, en el versículo 12 del pasaje de Mateo que acabamos de leer. Jesús dice que habrá una señal, esta es la señal terrible, que habrá tanto pecado, y enfatiza Jesús esa expresión, tanto pecado y maldad que el amor de muchos se enfriará. Lo que Jesús está diciendo que junto con la esperanza que nos aguarda en el futuro, también nos aguarda a la iglesia una guerra espiritual que le espera también a este mundo. Por eso es que en Mateo, en el mismo capítulo 24, el versículo 33, Jesús advirtió a sus discípulos diciendo, cuando vean todas estas cosas, es decir, los terremotos, el hambre y todas estas cosas, las pestilencias, cuando vean cómo la maldad va en aumento, cuando vean todas estas cosas, sepan, entiendan que el tiempo, es decir, el futuro, está cerca. Y luego agregó, ustedes deben estar alertas y preparados todo el tiempo para el futuro, para lo que ven. Jesús sabe que la única forma que nosotros, la iglesia, porque este mensaje va dirigido particularmente a los creyentes, pero también a todas las personas, pero particularmente estoy hablando a la iglesia del Señor. Jesús sabe que la única forma de estar alertas y de estar preparados es poniendo nuestro corazón en el lugar correcto. Cuando nuestro corazón está en el lugar correcto, entonces podemos mantener ardiendo la llama del fuego de Dios en nuestro corazón. Porque si no hay fuego de Dios en nuestro corazón, entonces no tenemos nada. Pero la pregunta que queremos plantearnos acá es esta. ¿Cómo es que un creyente, una persona que ha llegado a tener un encuentro con Jesús, que ha sido redimida por la sangre de Jesús, que participa de los dones del Espíritu, de todas las cosas de la gracia que Dios nos ha dado, cómo es que una persona llega a ese extremo del enfriamiento y cómo podemos nosotros evitarlo? Pero, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué podemos hacer si ahora en el transcurso de esta reflexión, si nos damos cuenta que nuestro fuego se ha enfriado, ¿cómo podemos hacer para volverlo otra vez a reencender o mantenerlo vivo? De eso es lo que vamos a hablar en esta tarde, porque esto es algo profundo, es algo vital. Y la respuesta está precisamente en el mensaje que Jesús envía a las 7 iglesias en el Asia en Apocalipsis. ¿Recuerdan que domingos anteriores estuvimos hablando acerca del capítulo 1, cuando Juan vio al Señor glorificado, cuando el Señor estaba en medio de los 7 candeleros? Hablamos del tema de Jesús en el centro, pero ahora vamos a ir rápidamente a ver algunas cosas en este mensaje de las 7 iglesias. Comenzamos entonces respondiendo la pregunta, ¿cómo es que uno llega al enfriamiento del cual habla Jesús acá?
Vamos entonces a buscar en su Biblia, en Apocalipsis, partiendo del capítulo 2 en adelante. ¿Qué es lo que dice el capítulo 2, versículo 4? ¿Cómo es que uno llega a ese enfriamiento espiritual? Jesús dice que el primer paso de entrada al enfriamiento espiritual es el abandono del primer amor. Leo Apocalipsis 2, 4. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. El amor de Dios y el amor a Dios es la esencia de toda la fe cristiana, es la esencia de todo el cristianismo. Pero aunque el amor de Dios, dice la Biblia, nunca cesa, nunca se acaba, no desvanece, permanece para siempre, lamentablemente en la vida cristiana, en nuestra vida, el amor de Dios, aunque creo yo no llega a desaparecer por completo, minimiza en intensidad, minimiza en pasión. Y ya no es el mismo amor como al comienzo, cuando servimos al Señor, cuando queremos estar en la oración, cuando no queremos perdernos un culto de adoración, cuando leemos la Biblia, cuando le abrimos nuestro corazón al Señor. Esa muchas veces llega a un punto en donde no desvanece completamente, como dije, sino más bien merma un poco y queda como ahí medio apagado. Si el amor a Dios ya no es el mismo que al principio, no es por culpa de Dios, es por culpa de nuestra propia negligencia, por nuestra necedad y terquedad. Pero ¿cómo es que uno llega a esa apatía espiritual hacia Dios y hacia todo lo que tiene que ver con Dios? Todo comienza tomando distancia del Señor para dar lugar a cosas extrañas a la fe. ¿Qué sucede cuando comenzamos a tomar distancia del Señor? Cuando tomamos distancia del Señor, estamos diciendo que ya no oramos como frecuentemente lo hacíamos, no adoramos con ese gozo, ya la participación al culto de oración es una obligación, un deber, una carga, y el estudio de la palabra de Dios ya no es lo mismo. Entonces, esos factores producen un alejamiento, por así decirlo, un distanciamiento progresivo. No es que en la mañana yo me levanto, usted se levanta y dice, hoy he decidido distanciarme de Dios. No, es un alejamiento progresivo. Cuando reaccionamos, en realidad estamos distanciados, hemos tomado distancia del Señor. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tomamos la distancia? Uno comienza entonces a experimentar cosas que nosotros las hemos dado el nombre o le hemos etiquetado como cansancio o falta de tiempo. Cuando vamos al templo y nos dormimos cuando estamos en la predicación, no estamos atentos a la palabra del Señor, no estamos atentos a la oración, ya como que la adoración no cala en nuestro corazón y preguntamos, hermano, ¿cómo está? No, es que estoy cansado, tuve una mala semana, tuve un mal día, mucho trabajo, es que necesito un poco más de tiempo, necesito vacaciones. En fin, eso es lo que nosotros lo etiquetamos de esa manera. Pero en realidad lo que estamos experimentando no es cansancio ni falta de tiempo. Lo que estamos experimentando es la ausencia de Dios en nuestra vida. Ojo, no estoy diciendo que Dios retira su presencia, sino nuestra vida, nuestro corazón comienza a experimentar una extrañez de Dios en nuestra vida. Luego entonces uno comienza a alejarse de la comunión de la familia de la fe. Ya no frecuentamos el culto, ya no frecuentamos las reuniones de oración, ya no frecuentamos el tiempo de compañerismo que tenemos con la iglesia. Y esto nos lleva a otro punto crítico igualmente grave como el que estamos diciendo. El desvío de la verdad. Apocalipsis 2, 14 y 15. Leo. Sin embargo, tengo algunas cosas en tu contra. Hay entre ustedes algunos que siguen las enseñanzas que le dio Balaam a Balac, para que hiciera pecar al pueblo de Israel, comiendo alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y cometiendo pecados sexuales. Además, hay algunos que creen en lo que dicen los nicolaitas.
Lo que el Señor está diciendo acá, está hablando precisamente del desvío de las personas que se han apartado de la verdad para entonces seguir el error. Pero hacer eso es una senda peligrosa y trae terribles consecuencias. Algo que yo siempre le digo a los hermanos en la iglesia, en lo personal, yo no doy por sentado que una persona que pasa por la puerta de entrada, trae en su mano una Biblia y me llama pastor y habla el mismo lenguaje, uno le dice Dios te bendiga y responde con un amén, responde con un gloria a Dios, que canta, que adora, que ora con los ojos cerrados, que levanta las manos. Yo nunca doy por sentado que esa persona es una persona que verdaderamente llegaba a conocer a Jesús en su vida. La prueba, dice Jesús, de que en realidad la persona ha llegado a conocerlo a Él en su vida está en los hechos, no en las palabras, ni mucho menos en la actuación que nosotros podemos montar. Son los hechos los que confirman en realidad si estamos cimentados en la verdad, si conocemos la verdad y si la verdad está en nuestro corazón. Pero una vez que uno está en la senda del error, uno está a un solo paso de llegar al punto de renunciar por completo a la fe y volver a su forma antigua de vida. Esto nos lleva entonces a otro aspecto en nuestra vida, y es que el pecado entonces toma lugar y comenzamos a ceder al pecado y a darle libertad en nuestra vida. Vea, Apocalipsis 2:20, leo. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Qué pasa entonces cuando damos lugar a la falsa enseñanza, al error? No corre mucho tiempo cuando nos damos cuenta que ya nuestra vida, en lugar de estar llena de la plenitud del Espíritu, comienza entonces a estar llena de malos pensamientos, de malas actitudes, malas conductas, mal carácter, y ya entonces comienzan a manifestarse todas esas actitudes, todas esas acciones pecaminosas. Lo que necesitamos es recordar lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 8. Dice que los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás podrán agradar a Dios. Y esto es un territorio bien peligroso, porque muchas veces lo que tratamos es de cubrir esa vida que tenemos y comenzamos entonces a vivir una doble vida, una vida en la iglesia, una vida fuera de la iglesia, y comenzamos entonces a nadar entre dos océanos. Cuando una persona rinde su vida al pecado, como en el caso que estamos hablando, la luz de Jesús, la luz que nos ha sido dada por medio del Evangelio, comienza a menguar poco a poco. Pero ¿sabe qué es lo grande de Dios, de la gracia de Dios? Es que aún cuando nuestra vida está rodeada de la oscuridad, hasta allá penetra la voz del Espíritu del Señor y comienza a llamarnos para volver nuestro corazón al camino de la obediencia y otra vez volver a empezar de nuevo con el Señor. Y esto es lo bueno, es que siempre tenemos la oportunidad de volver a comenzar de nuevo con el Señor, si nos arrepentimos y volvemos por el camino de la obediencia. Y como dice el escritor de Proverbios, el que confiesa sus pecados y se aparta de él, prosperará. Pero el que no, ya sabe entonces que no prospera en ningún aspecto de su vida. ¿Qué pasa entonces? Vamos cada vez más en estado crítico. Cuando cedemos al pecado, cuando nos desviamos de la verdad, cuando abandonamos el primer amor, la vida abundante de la que Jesús habla, que fluirá de nuestro interior para siempre, esa vida abundante, esa fuente de la vida, pasa de ser una vida abundante a una vida artificial. Es como la persona que pasa a la unidad de cuidados intensivos y es conectada a una máquina donde hay que revivirla y mantenerla conectada por lo menos para ver si tiene esperanzas de recuperación. Apocalipsis 3, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Mire lo que dice: conozco tus obras,
tienes fama, es decir, apariencia de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y esta es la realidad, sí. Nos vemos muy bien por fuera, contentos, bien vestidos, afeitados, bañados, todo aparenta ir muy bien, pero por fuera. Pero por dentro, en realidad, hay un vacío aterrador, profundo y desesperante, porque no hay vida verdadera, porque la vida abundante ha pasado a una vida asistida, a una vida superficial. Lo terrible de esta situación, en mi experiencia como pastor y en lo que he conocido de muchas personas, es que muchas veces nosotros sabemos cuál es el problema, qué es lo que está pasando en nuestra vida. La tristeza es cuando, aún sabiendo qué es lo que está pasando, las personas deciden hacer nada al respecto y prefieren vivir la vida abundante en un estilo de vida más bien mediocre, una vida espiritualmente hablando asistida. Pero entonces tenemos, por otro lado, que el Señor nuestro Dios es misericordioso y es fiel. El profeta Jeremías dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Y es por la misericordia de Dios que cada día podemos despertar, podemos respirar, podemos hacer las paces con Dios. Más bien tenemos la oportunidad de hacer las paces con Dios para continuar hacia adelante. Pero si no corregimos en nuestra vida lo que está mal, Dios puede, y no solamente puede, sino que también así lo hará, desconectarnos y fin de la historia. Finalmente llegamos al otro punto, que es la doblez del corazón. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y 16, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estamos hablando de la doblez del corazón acá en esta sección. Jesús sabe lo que pasa en el corazón de cada uno de nosotros. En este momento que usted está sintonizándonos y nos está viendo, Jesús sabe lo que hay en su corazón, los anhelos de su corazón, las preocupaciones de su corazón, las batallas que lucha en su corazón, el deseo suyo quizás de hacerlo, como dice Pablo, de hacer el bien, pero encuentra que en realidad termina haciendo lo contrario, el deseo de conocer a Dios, el deseo de ser libre, el deseo de buscar a Dios. El Señor conoce la condición del corazón de cada uno de nosotros. Pero cuando hablamos de la doblez, es decir, juzgar a dos cosas, o sea, querer, como mi abuela decía, que a veces queremos tener contento a Dios y a la vez vivir contentos con el diablo también. Y no se puede, eso no se puede hacer. Porque la doblez del corazón no es de la fe, no proviene de la fe, sino del mundo. O somos apasionados o somos indiferentes hacia Jesús, pero no podemos ser los dos al mismo tiempo. Ese tipo de actitud, como vemos acá, es lo que causa en el ser del Señor un tipo de repulsión. De ahí la expresión, te vomitaré de mi boca. Pero entonces, si es así como llegamos al enfriamiento del que Jesús habla en Mateo, ¿cómo es que, si en este momento nos encontramos ahí, cómo es que, o más bien, qué es lo que yo puedo hacer con la ayuda del Señor para volver a encender ese fuego, la llama del fuego de Dios en mi corazón? En el pasaje que leímos de Mateo, Jesús dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esa es la clave, la perseverancia. Eso es lo que Jesús dice que es importante. Vamos entonces a ver ahora, de nuevo en las iglesias, en 5 de las 7 cartas que Jesús escribe a las iglesias, señala que en realidad debemos perseverar para mantener ardiendo el fuego de Dios y evitar así el enfriamiento en nuestras vidas. Vamos a hablar entonces de cosas importantes en esta sección acá. Vamos a hablar de recordar, de arrepentirnos, de aferrarnos a lo que tenemos y de dejar todo en las manos de Jesús. Eso es lo que Jesús va a hablarnos acá en esta sección. Hablemos entonces de recordar. Apocalipsis 2, versículo 5. Dice, recuerda donde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio.
Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con la película animada de Disney, El Rey León o El Lion King, como lo conocemos por acá. Los que tenemos hijos, sabemos, yo tenía uno cuando era pequeño que venía de la escuela y todos los días por espacio de un año, me aprendí El Rey León de memoria. Conozco las escenas y sé qué es lo que va a decir cada uno y qué es lo que va a pasar en cada una de las escenas. Pero bueno, en la película del Rey León, Simba es el heredero al trono. Pero Simba huye y se va a un lugar y encuentra unos amigos y adopta un estilo de vida, en colombiano dirían, olímpico, fresco, tranquilo. Y la filosofía de la vida de Simba es Hakuna Matata, es decir, no hay preocupaciones, sin preocupaciones, tranquilo, vive la vida como quiera. Pero cerca al final de la película, Simba experimenta una crisis profunda de identidad. En medio de esa crisis, aparece en su vida nada más ni nada menos que un mandril que se llama Rafiki. Es un mandril sabio que lo lleva a una laguna y le pide a Simba que baje la mirada y que mire allí en la laguna. Cuando Simba ve el agua, lo único que ve es el reflejo suyo, pero a la misma vez se da cuenta que lo que ve es el reflejo de su padre. Allí Simba entonces se da cuenta que ha olvidado todo lo que su padre le había enseñado cuando pequeño y empieza entonces a recordar quién es él y lo que tiene que hacer. ¿Saben? Nosotros también somos como Simba. Al igual que Simba, a menudo nos olvidamos quién es el Señor. A menudo olvidamos las enseñanzas del Señor y terminamos muchas veces olvidando quiénes somos nosotros en Cristo. Pero no es sino hasta que vemos nuestro rostro reflejado en las Escrituras que nos damos cuenta una vez más de quién es Jesús, el que nos ha redimido, y nos damos cuenta de quién verdaderamente nosotros somos en Él. Y también nos damos cuenta que necesitamos otra vez volver a mantener la llama del fuego de Dios encendida. Así que debemos insistir en recordar. Vayamos a la otra, arrepentirse, el arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16 dice, así que arrepiéntete, de lo contrario pronto vendré a ti con la espada de mi boca. Y en el 3:19 las mismas palabras. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Arrepentirse significa dejar de ir en la dirección equivocada. Significa regresar a Dios. Significa acercarnos al trono de la gracia donde Dios dispensa misericordia y perdón para los que en realidad se acercan con un corazón sincero, con el deseo y la intención de querer hacer las cosas bien delante de Dios y enmendar lo que no está bien. Dios nos está dando una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Y ese es el mensaje de esperanza para el futuro. Continuamos entonces. Aferrémonos a lo que tenemos. Apocalipsis 2:25. Otra vez el Señor amonestando a la iglesia. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Retengan con firmeza lo que ya tienen. ¿Y qué es lo que en realidad nosotros tenemos como creyentes? ¿Qué es lo que en realidad nosotros tenemos a lo cual debemos aferrarnos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, con toda nuestra fe, con todo nuestro ser? Por la fe en Jesús, Dios nos ha dado su Espíritu como garantía. Tenemos el Espíritu del Señor. Aferrémonos al Espíritu del Señor. También Dios nos ha dado dones para ministrar al Señor, dones para llevar el Evangelio, para servir a los demás y para edificar la iglesia del Señor en la cual el Señor nos ha puesto. Aferrémonos a eso que Dios nos ha dado. No solamente eso, sino también tenemos las promesas de Dios a nuestro favor, tenemos la palabra de Dios también a nuestras manos y tenemos la seguridad de que la presencia del Señor nos acompaña todos los días del mundo hasta el fin. Esa ha sido la promesa del Señor. Aferrémonos a eso que tenemos. En lugar de aferrarnos
a la apatía y a la indiferencia, a la negligencia que causa en realidad el abandono y el enfriamiento del amor y que la llama del fuego disminuya en nuestro corazón. Aferrémonos a estas cosas y permitamos entonces que sea el Señor el que ponga la chispa y otra vez avive Él la llama del fuego en nuestro corazón. Pero hay un paso más que tenemos que dar para volver a encender la llama en nuestro corazón. Dejemos a Jesús entrar a nuestra vida. Dejemos a Jesús entrar a nuestra vida. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré a tu casa y cenaré contigo. Sí, nosotros lo conocemos. ¿Y sabe por qué sé que lo conocemos? Porque es uno de los textos más citados que nosotros damos a las personas cuando le estamos compartiendo el Evangelio. Y le decimos, viste que Jesús está a la puerta de tu corazón. Lo único que tenés que hacer es creer, abrirle la puerta y el Señor entra y cena contigo y hacemos una tremenda exposición. Pero ¿qué hay de nuestra vida? ¿Sí? En realidad también Jesús, aunque seamos creyentes, convertidos, redimidos, en realidad Jesús también constantemente está a la puerta de nuestro corazón, tocando, solicitando el permiso nuestro para entrar y en realidad hacer lo que solamente Jesús puede hacer en nuestra vida, cambiarnos, transformarnos. La entrega de la vida a Jesús fue el llamado final tanto para las iglesias de Asia como para nosotros hoy en día. Jesús todavía nos ama, no importa cuán lejos nos hayamos ido de Él, Jesús todavía nos ama. Pero en este momento preciso en que estamos hablando, Jesús está a la puerta, tanto de su regreso como a la puerta del corazón de tu vida y te llama a la puerta de tu vida. Pero es usted, soy yo, el que debe tomar la decisión de abrir o mantener la puerta de nuestro corazón cerrada a Jesús. Es nuestra decisión. Pero cuando dejamos a Jesús entrar en nuestra vida, aún siendo creyentes, la perspectiva de la vida cambia. Las circunstancias cambian, nuestra vida cambia, porque entonces le permitimos al Señor nivelar nuestras emociones, balancear nuestra vida, ordenar nuestras prioridades y encaminarnos en la senda de la obediencia, y también nos ayuda esto a mantener la llama del fuego de Dios ardiendo en nuestra vida y a estar preparados para cuando el Señor venga por nosotros o cuando el Señor nos llame a casa. Entonces, ¿qué podemos llevarnos en esta tarde? ¿Qué podemos recuperar? ¿Qué podemos atesorar? Anotar al lado de nuestra Biblia, anotar en su diario, en su cuadernito que tiene allí. No hay profundidad que la gracia de Dios no pueda penetrar, ni hay oscuridad tan profunda que la luz de Jesús no pueda disipar. Ni tampoco hay vida quebrantada, vida destrozada que el Espíritu no pueda restaurar, pueda sanar, pueda reedificar, pueda transformar. Para el ser humano esto es imposible. Para el ser humano no hay esperanza, no hay solución para nuestra vida. Pero la Biblia dice que para Dios todo es posible. ¿Qué es lo que eso significa? Y es lo que quiero que en esta tarde usted lleve consigo en su alma, en su corazón. ¿Qué es lo que esto significa? Primero, significa que hay esperanza para un futuro mejor en el cual el Señor nos está esperando para tomarnos de la mano e introducirnos a las riquezas de su gloria. No hay por qué desperdiciar la vida. No tenemos por qué terminar mal, ni tenemos por qué terminar en el camino de la perdición. Si tan solo pudiéramos creer, nuestra vida sería total y completamente diferente. Nuestra familia, nuestro hogar, todo sería completamente diferente. ¿Qué es lo que significa eso? Segundo, el futuro está aquí. No piensen que mañana es el futuro está acá en este preciso momento. Pero para nosotros entrar en el futuro, tenemos que morir a una vida egoísta, pasar por las aflicciones de los últimos días que le aguardan a este mundo y mantener nuestra devoción y nuestra fidelidad a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga. Ese ha sido nuestro motor y nuestra plataforma, si podemos así decirlo, en este tiempo que hemos estado en cuarentena. ¿Sí? Hemos insistido en escuchar a Dios,
hemos insistido en que debemos mantener nuestra devoción y nuestra fidelidad a Dios, sea que el Señor decida protegernos o el Señor decida lo contrario, como quiera que sea, pero mantengamos entonces nuestra devoción y fidelidad al Señor. Porque si esto, hermanos, amigos, si esto no es una razón suficiente para mantener el fuego de Dios ardiendo en nuestro corazón, entonces no tenemos nada. Es la verdad, no tenemos absolutamente nada. Tercero, y terminamos con este pensamiento. Sin Jesús todo está perdido. ¿Lo entiende? Sin Jesús todo está perdido. Sin Jesús no hay futuro. Sin Jesús no hay esperanza. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay nada. Todo está perdido. Porque Jesús, dice la Escritura, Él es el principio, el fin, el alfa y la omega. Y es por la palabra de Jesús que no solamente se sostiene el universo, sino que por su palabra todo acaba y a la vez todo vuelve a empezar. Es lo que la Escritura nos dice. Entonces, el mensaje que el Señor nos envía en esta tarde es que mantengamos viva la llama del fuego de Dios en nuestra vida y que no permitamos que la ansiedad, la preocupación, la incertidumbre, el miedo, todas estas cosas que estamos viviendo, la inseguridad, que eso no sea un factor que opaque la llama del fuego de Dios en nuestro corazón. Les invito a que cobremos ánimo, sigamos adelante. Y enfoquémonos en lo que es, a lo que el Señor nos ha llamado, lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, lo que Dios está haciendo en el mundo entero. Enfoquémonos y cobremos ánimo, sigamos adelante, mientras esperamos con paciencia que se cumplan las promesas que Dios nos ha hecho respecto al futuro. Dios es fiel, Dios nos ama. Y dice la palabra de Dios que no va a pasar ni siquiera un pequeño acento de la palabra de Dios. No va a pasar ninguna de esas cosas hasta que todo, absolutamente todo, se haya cumplido. No tenemos un Dios más grande como este. Gracias a Él es que podemos tener esperanza y podemos en realidad descansar en sus brazos. Quisiera orar por usted en esta tarde. Quiero pedirle que busque en realidad en su corazón. Si usted conoce a Jesús y ha andado en estos días distraído pensando en otras cosas, es hora de que se reenfoque otra vez, que vuelva a tomar la ruta. Ubíquese, busque su norte. Si usted no tiene a Jesús en su vida, también esta es la oportunidad para que haga las cosas bien y para que decida dejar entrar en su vida para que Jesús cambie completamente, no solamente su vida, sino también su destino, el futuro eterno de su alma. Así que quiero orar y quiero invitar a que considere esto mientras todavía tenemos tiempo. El tiempo avanza y el regreso del Señor cada día está más cerca de lo que nosotros podemos anticipar e imaginar. Y es seguro porque Él así lo prometió. Quisiera orar entonces, ¿sí? Gracias, Señor, por esta tarde y ahora yo quiero pedirte, Señor, que este mensaje de esperanza que tú nos has dado nos ayude a mantenernos, Señor, no solamente enfocados, sino también que mantenga, Señor, en estos tiempos difíciles, esa llama del fuego tuyo ardiendo en nuestra vida, Señor. De modo que permanezcamos, Señor, alertas y también estemos preparados para el momento, Señor, en que nos llames a casa o, Señor, vengas por nosotros. Ayúdanos, Señor, mientras atravesamos este tiempo de dificultades. No sabemos, humanamente hablando, lo que será el día de mañana, pero tú lo conoces, Señor, y tú sabes mejor que nosotros, y estamos seguros en tus manos. Gracias por todas las promesas que nos das, y gracias también, Señor, por amarnos tanto y haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en una cruz para rescatarnos y darnos, Señor, este mensaje de esperanza. En su nombre oramos y te damos las gracias y te bendecimos. Amén. Amén. Que tengan una buena tarde, que el Señor les bendiga y no olviden conectarse con nosotros el próximo domingo a la misma hora. Dios los bendiga. Muros rodeando
mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, oh, oh. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré,
Gracias por haberse conectado hoy con nosotros en este servicio de adoración en vivo. Esperamos que este tiempo haya sido de mucha bendición para usted y también para su familia. No se olvide de conectarse también con nosotros por medio de las redes sociales, por Instagram, por Facebook, y también no te olvides de suscribirte a YouTube. Nos vemos la próxima semana por este medio en vivo por live.ibbetel.com. Que tenga una buena semana. Estos son los anuncios para esta semana. La clase de adultos continúa estudiando Romanos todos los domingos a la 1 de la tarde por medio de Skype. Para recibir más información, escríbanos por medio de la página contact.ibbetel.com. El grupo de matrimonios también se reúne todos los domingos a la 1 de la tarde a través de Skype. Nuestro servicio de adoración empieza a las 2:30 de la tarde y lo transmitimos por live.ibbetel.com. La clase de adolescentes se reúne a las 4 de la tarde todos los domingos a través de Skype. Para más información, diríjase a la página contact.ibbetel.com. Todos los sermones grabados ahora se pueden reproducir por sermons.ibbetel.com. Únete a nosotros para orar todos los martes a las 7 de la noche. Descarga la aplicación Zoom para conectarte. Para más información o si necesitas que oremos por ti, escríbenos a prayforme@ibbetel.com. Apoye nuestro ministerio a través de sus diezmos y ofrendas por e-transfer. Envíelos a admin@ibbetel.com con la contraseña ofrenda. Si ya nos proporcionó una contraseña anteriormente, continúe usándola hasta nuevo aviso. Cualquier pregunta, envíesela a admin@ibbetel.com.